A ver, yo... No sé. El reglamento ambiental entiendo que está en elaboración, no está definitivamente acotado. ¿Es posibilidad de hacer observaciones? ¿Es el objetivo de esta presentación? ¿O lo tenemos ya resuelto? Entiendo el reglamento. Bueno, esa es una observación clave, ministra, porque en definitiva yo entiendo la potestad del Ejecutivo, que yo no me canso de criticarla como una monarquía presidencial. En definitiva los reglamentos son de potestad del Ejecutivo, no hay normas claras sobre participación ciudadana, este es un país donde no existe plebiscito vinculante, no existe consulta ciudadana, en definitiva monarquía completa, no hay mecanismo para que los ciudadanos puedan, salvo opinar, van y opinan. O sea, el conocimiento que tiene el Senado de la República, Senado bastante disminuido en esta monarquía, es que se nos presenta un reglamento que ya está sancionado, salvo que la ministra nos diga, mira, podemos hacer observación al reglamento. Si ya está sancionado, y en definitiva lo que estamos haciendo es un mero comentario, es decir, comentamos sobre un reglamento sancionado, pero inmodificable, yo quiero hacerme cargo, digamos que la verdad es que este es un comentario, yo quisiera que fuera una opinión que pudiera tener un resultado concreto, es decir, una acción concreta, pero no es así. Lo que estamos haciendo son comentarios sobre una resolución ya tomada por el Ejecutivo, sobre un reglamento aprobado. Sobre ese reglamento aprobado, las cosas se deshacen como se hacen. Si hay un próximo gobierno, lo más probable es que tengamos una revisión del reglamento, o tengamos una modificación de la ley, porque es la única manera de hacer las cosas. Deshacerlas tal como se hacen. Y se hacen mediante la ley, y se hacen mediante un reglamento que dicta el Ejecutivo. Hoy día, con este gobierno, el próximo gobierno, algunos elementos que en mi opinión deberán ser cambiados. Sí, se sigue ocupando la palabra significativo. A mí este es un término que en economía me cae pésimo, de impactos significativos, de utilidades significativas. Yo debería que pudieran definir, para tener a lo menos un asidero, porque si esto lo interpreta cada cual respecto a lo que es significativo para él particularmente, o para grupos de intereses, ¿qué es significativo? Y esta palabra se repite de manera constante. Si un reglamento, nada más alejado que un parámetro de orden, de medición cuanti y cualitativa, el concepto significativo es absolutamente flexible y subjetivo. Respecto al tema de la capacidad de carga, lo que son los impactos del medio ambiente, no alcancé a escuchar, o tal vez tuve que salir durante un minuto, no solo en Rapa Nui, sino que efectivamente sobre lugares, un concepto similar a la capacidad de carga la hemos discutido en la ley de las antenas celulares, una ley que yo voté en contra porque en definitiva no ofrece retroactividad, no hubo una adecuada, pero al final propone la recolocalización de las antenas bajo un concepto, digamos, de saturación, que uno podría interpretar como pero la capacidad de carga básicamente lo hemos discutido mucho en la ley especial sobre Rapa Nui. ¿Cuánto es lo que un determinado territorio, un ecosistema puede soportar? Y esto es una cuenca hidrográfica o cualquier... El concepto de la capacidad de carga, no sé si lo desarrollaron en el reglamento y si lo podrían explicitar. No está inserta en la evaluación ambiental estratégica ex ante a los proyectos. Yo entiendo, en general este es un país donde hay mucha libertad para tomar decisiones económicas, la gente es libre de comprar, de endeudarse, pero uno dice, antes de que se inviertan millones y millones de dólares en un proyecto ambiental, y está el caso de Pelequén, aquí tuvimos al empresario, hizo una inversión fuertísima y la tuvo que cerrar 3 meses después de que esto se insertó, está el caso de Punta Chorro, donde el presidente resolvió esto mediante un mecanismo muy informal, pero lo resolvió. O sea, ¿dónde está? Y esto lo hemos discutido desde el inicio de la ley. ¿Dónde está una evaluación ex ante respecto a los proyectos? Porque una vez que se ha localizado y siendo la permanente línea, no es que efectivamente uno crea que no tiene que haber electricidad. En general el debate es sobre la localización. Y en esto, majaderamente reitero, en mi región del Biobío se hizo un estudio para que costó más de 600 millones de pesos para establecer los 40 puntos donde debían establecerse los rellenos sanitarios. Bueno, la totalidad de los rellenos sanitarios no están instalados en ninguno de los 40 puntos que arrojó el estudio elaborado por la CONAMA en ese entonces regional. Porque en definitiva los proponentes no están por cumplir políticas públicas, están por maximizar las utilidades y lo localizan donde está su interés competitivo. Y por último, y por tanto claramente la evaluación ex ante, que sería de mucha orientación de advertencia a los empresarios para decirles, mira, nuestra recomendación
es de que hay aquí un error de localización, porque aquí va a haber problemas con la comunidad. Y al final los proyectos terminan siendo cerrados y AgroSuper, ¿no? Yo no sé qué pasó en Freirina, que es un caso digno de análisis. Aquí tuvimos a la comunidad. Yo he pedido muchos antecedentes porque se aprobó el proyecto, habían ahí no sé cuántos cerdos, habían varios cientos de miles, ¿no? 500.000 cerdos ahí, y luego de eso descubrimos que el proyecto está mal localizado. Entonces algo falló en la detección temprana de los conflictos, falló en la localización y falló en el estudio de impacto ambiental, porque entiendo que la gente allí tenía impacto, ¿no? De olores. Entonces, frente a hechos muy concretos de proyectos evaluados, construidos y en ejecución, viene la opinión ciudadana que termina resolviendo por la vía de la movilización, que es un mecanismo que no está en el reglamento, pero que en definitiva ha sido más eficaz que cualquier plebiscito vinculante, que es la movilización, la toma de camino, en definitiva la acción social, la rebeldía social. Respecto a la consulta, el reglamento y la consulta indígena, tengo en mi mano una minuta que hemos construido y termino, Presidenta. Sí. La participación y consulta, de acuerdo a lo establecido en el reglamento, procede solo ante reasentamiento de grupo humano, número 7 del reglamento, localización y valor ambiental del territorio, 8 del reglamento, y alteración del patrimonio cultural, 10 del reglamento. Las críticas se deja fuera el valor paisajístico, expresamente abordado en el número 9 del reglamento ambiental. Se dejan fuera los demás derechos del convenio 169, como los efectos sobre territorios ancestrales, aún no reconocidos por el Estado, artículo 13 y subsiguientes del convenio 169. En el trabajo indígena, los indígenas terminan trabajando para minera. No hay referencia a la consulta indígena del convenio 169 de la OIT, sino en base al artículo 4 de la Ley del Medio Ambiente. Y el convenio en su artículo número 6, señala que la consulta es negociación entre indígenas y Estado, de buena fe, en igualdad, con indígenas asesorados, no desnudos, no aislados, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su cultura, con la autoridad representativa indígena, no a cada uno de ellos por separado, ellos son comunidad. Por tanto, el convenio 169 resguarda el acuerdo con la comunidad, con el objetivo de llegar a un acuerdo. El convenio es ley y un reglamento no puede contrariar la ley. Y esto es un tema que tenemos que resolver. Si no, tendrá que resolverlo el Tribunal Constitucional. El convenio es ley de la República, es un acuerdo internacional ratificado por el Congreso Nacional de la República, y un reglamento no puede variar lo establecido por un convenio internacional ratificado por Chile. El sistema de evaluación ambiental hizo consultas indígenas para determinar cómo hacer la consulta, me parece bien, y cómo quedaría la consulta del reglamento ambiental. Pero 4 observaciones, muy breves. Nadie conoce su contenido exacto. Esto pudo haber sido modificado por el Consejo de Ministros. Nos gustaría conocer su contenido exacto. Ahora está en manos de la Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios. Luego va a la Contraloría, quien puede aprobarlo o rechazarlo, como también aprobarlo con modificaciones. Tenemos al menos 3 instancias en donde esto pudiera variar. Ignacio Toro señaló personalmente a Rafael Tuqui, consejero Rapa Nui, gran amigo, un saludo al Rafa Tuqui en la isla Rapa Nui, y Ariel León, que es mi asesor en temas indígenas, en diciembre del 2011, estamos hablando ya hace un tiempo, que las consultas ambientales serán estándar, es decir, mediante videos tipos, sin que las comunidades consultadas cuenten con asesores, sino como meros recabamientos de opinión, pero no jamás consulta. O sea, las consultas no pueden ser estándar, tienen que tener un procedimiento, porque las culturas indígenas son diferentes. Es diferente a la Rapa Nui, a la Aymara, a la Huilliche, a la Mapuche. Asimismo, las consultas no tienen por qué ser sobre los derechos contenidos del convenio 169, sino que deben serlo sobre derechos ambientales. Ahí tenemos una diferencia. Si vamos a tener el tema, los contenidos indígenas o los contenidos ambientales, porque estamos hablando de un derecho sobre un concepto básico que es comunidad indígena. Y por último, Álvaro Durán, funcionario de la Concertación en Mideplan y Ministerio de Minería, y hoy asesor del sistema de evaluación ambiental, en reunión con Ignacio Toro, que nos acompaña, y con el apoyo de nos señaló a los asesores que digo, a Rafa Tuqui y Ariel León, que no consultarían proyectos emplazados en tierras ancestrales, pues estas no están reconocidas por el Estado. Es decir, que los pueblos deben tolerar megaproyectos ubicados en tierras usurpadas y no tituladas. Ahí hay un tema de debate. ¿Qué va a reconocer el Estado por tierra indígena? Porque si en definitiva el Estado desconoce, a pesar de que hay poblaciones indígenas, pero no hay un territorio indígena reconocido, y por lo tanto no aplica el 169,
estamos en un grave problema. Ahora, este espíritu fue diseñado básicamente un espíritu ambiental, y para el tema del convenio 169 se requiere un espíritu comunitario e indígena. Hay resoluciones como en el Parque Eólico Chiloé, donde una comunidad indígena logró que la justicia ordenara consulta indígena, incluso ante declaraciones de impacto ambiental. Ojo, los tribunales. Si vamos a terminar, y le pregunto a nuestra presidenta de la comisión, que además ha sido, por cierto, ministra de Justicia y abogada constitucionalista, o con gran conocimiento, las cuestiones de tipo indígena sobre el tema del reglamento ambiental, ¿las vamos a resolver los tribunales ambientales o los tribunales de justicia? Tema que surge de manera inmediata respecto de la resolución anterior en los tribunales de justicia con el Parque Eólico de Chiloé. Y en el artículo 86 del reglamento ambiental señala que el diálogo con grupos humanos indígenas, dice puede, no dice debe, dice puede proceder ante declaraciones de impacto para aplicar el cierre del proceso en caso de línea de base deficiente e incorregible. Pero la sentencia de la Corte Suprema y el convenio 169 de la OIT no distinguen entre declaraciones y evaluaciones. O sea, va a haber conflicto social. O sea, es un tema que intentó ser aclarado respecto, digamos, de las evaluaciones y de las declaraciones, pero que el artículo 86 tiene el concepto puede proceder ante declaraciones de impacto ambiental, pero la sentencia de la Corte Suprema ha sido muy clara que no distingue la Corte Suprema al fallar entre declaración o entre evaluación, y por lo tanto tiene que haber certidumbre en el reglamento que en el caso particular de la consulta indígena, al menos esta distinción no puede proceder. Y hasta donde tengo entendido, tenemos una distinción que deberá ser excluyente o reservada en materia del convenio 169. Esa consulta, Presidenta. Bien.